Siento que cuando hablamos de una consultoría me involucro más en la transacción. Y muchas veces no comprenden a detalle los números, no entienden lo que significa, digamos, toda la estructura de operación. La única verdad no existe, ¿cierto? Todo dependerá la óptica que veas las cosas. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios, contentos de estar de nuevo, saben, originando en este caso desde la ciudad de Medellín, acompañado de Omar Zapata, con quien venimos trabajando hace muchos años dentro de la industria inmobiliaria y siempre con un objetivo de sumar, de aportar, de complementar el trabajo que ya también muchas otras personas, marcas, empresas han venido realizando de cara a profesionalizar nuestra industria inmobiliaria y obviamente elevar la categoría de profesionales que sabemos que también están ávidos de encontrar esos entornos, el volumen de información, la claridad para seguir llevando adelante su carrera. Omar, excelente día, bienvenido. Muchas gracias, Mauro. Contento de un capítulo más de nuestro podcast La Otra Cultura y hoy especial agradecimiento. Qué bien. Sí, agradecemos a Medellín Music Academy que nos facilita este espacio donde estamos grabando este podcast, los equipos, ellos son los que nos ayudan en todo este tema del audio, de la imagen, que quede de la mejor manera posible para transmitir el mensaje más idóneo para las personas que realmente están interesados. Así que agradecimientos a Medellín Music Academy por todo este espacio. Muy bien. También a las personas que nos han venido haciendo retroalimentación, feedback, que nos han venido también con sus me gusta y con sus comentarios personales y en las plataformas donde estamos, nos ayuda mucho también a seguir sumando y transformando. Hoy con un tema en este episodio, Omar, y oyentes y personas que nos ven, bastante interesante para seguir complementando lo que es este entorno de lo que entendemos como profesional inmobiliario. Entendemos que hay unos elementos base los cuales hemos venido conversando y hoy queremos detallarnos más y tomar un poco más de filigrana, de cuidado, con algo que mencionamos en uno de los episodios y tiene que ver también con el lenguaje de cuando llamamos consultor, cuando hablamos de asesoría y cuando hablamos de la idea de acompañar una intermediación, un poco más ligado a esa lógica comercial. Entonces, cuando entendemos también desde esas perspectivas, sin intentar dañar u oponernos a otras expresiones o definiciones sobre estas palabras, pero sí más desde nuestra lógica, desde nuestro entendimiento. Entonces, hoy hablaremos de la idea de ser consultor, de la idea de asesorar o acompañar, digamos, un cliente y de la mera intermediación o hacer una labor comercial. Hacia este contexto, Omar, me gustaría también para ir entrando en materia, ¿cuál ha sido parte de tu experiencia y cómo has vivido la idea de estas definiciones y cómo encajan en las actividades del día a día? Digamos que para mí hay una diferencia entre uno y otro concepto. Desde mi perspectiva, yo me incliné más por la consultoría inmobiliaria. Digamos que la experiencia en el sector constructor me brindó unas herramientas que puedo poner a disposición de mis clientes y a medida que iba aprendiendo también de temas inmobiliarios, de temas jurídicos, financieros, entonces fui fortaleciendo como ese conocimiento para poder realmente brindar una consultoría. Y cuando hablo de una consultoría es poder entregar unas herramientas al cliente para tomar decisiones. Herramientas como rentabilidades, flujos de caja, retornos de inversión, ese tipo de cosas, hablando desde lo constructivo, potencial desarrollo de una u otra propiedad. Entonces digamos que yo me he inclinado más hacia lo que es la consultoría inmobiliaria, Mauro. Excelente. Llevándolo incluso a términos de definiciones, hemos ido encajando y aterrizando que esa categoría de consultoría o digamos de llevar a ese nivel de gestión y acompañamiento a los clientes
Es una combinación muy interesante entre el concepto de relacionamiento personal, de empezar a entender realmente el comportamiento de ese cliente, llámese un propietario en venta, un propietario en renta, llámese un comprador para uso, un comprador inversionista, un huésped, un arrendatario. O sea, dentro de toda esta gama, un mismo desarrollador inmobiliario que también se convierten en nuestros clientes, encontrar esa forma incluso de cómo se comporta, de cómo su personalidad le hace tomar ciertas decisiones y cómo ve el mundo de los negocios, incluso por su historia. Tuvimos la oportunidad también en algunos casos de desarrolladores y constructores incluso muy importantes y muy relevantes, en preguntas ya un poco más cercanas, conforme se profundizaba la relación, entender también un poco de su historia, Ujú. cómo algunos heredaban de pronto la compañía o venían de un linaje de desarrollo inmobiliario y de construcción. Correcto. Otros se habían construido a pulso, otros tenían, digamos, esa entereza y esa fortaleza que les había dado el proceso, y cómo esas diferentes historias, incluso de sus relaciones familiares, y todavía estaban dentro de un concepto de familia con parejas, o algunos de ellos quizás ya no. Me detallo ahí un poco porque todo ese tipo de elementos empiezan a configurar lo que una persona es, representa y cómo se comporta. Y es allí cuando definimos este primer concepto de consultoría, como esa combinación entre el conocimiento detallado de la persona, un poco de su historia, de su comportamiento y demás, y también esa parte técnica, conocimiento, experiencia, certificaciones, cursos incluso que se viven dentro de esta industria, aplicados a ese acompañamiento, Claro. como bien lo decías, incluso desde la parte financiera y conocer eso. Entonces, definiendo ese primer elemento de consultoría, de acompañamiento, en esa combinación, me gustaría, Omar, antes también de pasar a los otros puntos, algún elemento que te traiga como un buen recuerdo de un cliente, de una persona en la cual te pudiste como conectar con la persona, estar como más cercano a ella, conocer más de su historia, que no era solamente una transacción, una operación, a pesar de que por eso muchas veces llegamos a ser contactados o llegan a nosotros los clientes. De pronto que nos puede estar desde ahí, y complemento también de ese concepto de consultoría en ese nivel de acompañamiento. Sí, Mauro, digamos que de las primeras preguntas que le hago a mi cliente es cuál es el propósito de su inversión para poder entender de mejor manera qué es lo que realmente está buscando el cliente con esa inversión inmobiliaria que planea hacer. Porque ahí te abre un espectro muy amplio. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Qué es lo que realmente está buscando con esa inversión inmobiliaria? Desde ese primer contacto, o al menos así lo he tomado yo desde inicios de mi carrera, es tomarme el tiempo de conocer al cliente, realmente cuáles son sus motivaciones y poder entender esa inversión inmobiliaria que planea hacer, cómo puedo yo aportar para que realmente cumpla con sus objetivos. Muchos de ellos, su propósito es simplemente cambiar de vivienda y eso es válido. Entonces, en ese orden de ideas, hay que profundizar un poco más cómo es tu entorno, tu día a día, para yo saber si le consigo una propiedad en un sector donde realmente esté acorde a sus necesidades. Soy mucho del planteamiento de que busco que la propiedad se acomode al cliente y no al revés. Entonces, eso hablando de cara del comprador como tal, ¿cierto? Y cuando es un vendedor, el cual desea vender su propiedad, es un proceso muy similar. ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Por qué realmente quiere vender esa propiedad? Y nos ha pasado en muchos casos que la solución que desea encontrar el cliente no es la venta de la propiedad. Y muchas veces le preguntan a uno, venga, pero es que su trabajo es vender propiedades. Mi trabajo es dar consultorías inmobiliarias. Y hay una pequeña diferencia ahí, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando uno se enfoca en esa necesidad del cliente, en qué es lo que realmente está buscando, se puede acompañar de mejor manera. Y por eso a lo largo de estos capítulos hemos hablado de crear una carrera a largo plazo, porque podríamos pensar inicialmente en que estoy renunciando a una transacción, porque le estoy diciendo a un propietario, a lo mejor su situación actual no la solucionas vendiendo tu propiedad. Entonces uno podría pensar en que estás renunciando, pero realmente lo que me ha enseñado, lo que ha pasado en mi experiencia,
es que ese cliente que en ese momento le dije, mira, a lo mejor no es un buen momento para vender, es un cliente que se fideliza y que queda conmigo siempre. Y cuando tiene en su mente negocios inmobiliarios y su círculo cercano, amigos, familiares, siempre terminan referenciándome a mí. Entonces, yo siento que también hay que tener mucha claridad en cuál es ese paso a paso o esa proyección del consultor inmobiliario. Excelente, excelente. De cara, digamos, a esos últimos elementos que planteabas, vemos este tema de consultoría como esa combinación, ¿cierto? Ese acompañamiento, no solamente desde lo profesional y desde las capacidades, digamos, de gestión, inclusive en la venta o en la sugerencia de no venta o no en este momento o en un cambio de condiciones, asociado también a ese nivel de relacionamiento. De alguna manera, por eso nos llevamos allí. Llevando al segundo elemento que planteamos, que es parte de lo que les queríamos compartir y extender en este episodio, está, digamos, la dinámica de asesorar, ¿cierto? Que puede, digamos, tener muchos elementos de la consultoría, pero normalmente viene más asociado, viene más alineado con aquellas buenas capacidades técnicas, con aquellas buenas capacidades de conocimiento, experiencia, metodología, entregadas al cliente en su acompañamiento, en su dinámica, pero no necesariamente a ese nivel de detalle y de cuidado del cliente. Encontramos unos perfiles comerciales que tienen muy buena habilidad, que tienen muy buen manejo, digamos, de información y de datos y de esta dinámica de llevar al cliente a que logre sus objetivos, pero de pronto no muchas veces en el compromiso realmente de volverlo una misión propia, de realmente comprometerse con que el cliente cumpla esos objetivos que se planteó, que ha ido madurando durante el acompañamiento, y es allí donde llevamos el concepto de asesorar a esa parte un poco más técnica, a esa capacidad de hacerlo bien. Y ahí me gustaría también, Omar, de la forma y de la metodología de un buen hacer, de una metodología juiciosa y de unos pasos bien dados dentro de la gestión, ¿qué sentís que va diferenciando en esos acompañamientos con el cliente con la idea de consultoría? Es decir, si solamente estoy dando un buen acompañamiento y tengo buenas habilidades técnicas y llevo esa lógica de que el cliente entienda los pasos hasta el final y esté tranquilo y esté conforme y me entiende y me recomiende, a ese siguiente nivel, que es el que llamamos consultoría, que está asociado también al relacionamiento, al cuidado del cliente, a entender su visión, porque incluso con la consultoría que lo hemos vivido, lo que estamos buscando es ese relacionamiento a largo plazo, ser, digamos, ese encargado del cliente y que mañana inclusive, como sé que lo has vivido y lo hemos vivido, delegan decisiones importantes de compra, de inversión, de venta en ese acompañamiento y en ese, digamos, nivel de confianza que se genera. ¿Cómo interpretarías o qué nos complementas de la dinámica de asesorar y de la dinámica de hacer consultoría? Yo creo, Mauro, que hay una... La diferencia, o sea, es un hilo muy delgado, Así es es. una línea muy delgada entre el asesoramiento y la consultoría. En mi concepto, cuando yo asesoro, casi que lo que hago es entregar una información, ¿sí? Y hasta ahí llego. Te entrego una información básica, valores, tasas de retorno y hasta ahí llego. Con la consultoría, yo diría que es más presentar un análisis, algo más profundo de lo que es esa inversión real. Cómo está el mercado, cuáles son las tendencias, hacia dónde apuntan esos rendimientos de esa propiedad en un mediano y en un largo plazo. Entonces siento que la consultoría es ese acompañamiento más profundo, realmente cuáles son las formas de pago que mejor le funcionan al cliente, qué tipo de transacciones dependiendo al propósito que tiene sea vender o comprar una propiedad, qué le funciona mejor y cuáles son ese paso a paso, ese para dónde vamos juntos, de la mano. Entonces siento que cuando hablamos de una consultoría, me involucro más en la transacción. Ujú. Cuando hablamos de una asesoría, me limito a entregar una información. Por eso te decía que es un hilo muy delgado, porque pues podríamos hablar de que casi no hay diferencia del uno y el otro, y muy seguramente pues personas que estén viendo esto pueden decir, vea esto es por donde les dio, Ujú. por separar consultoría y asesoría. Pero sí siento que hay un diferencial Sí. cuando yo me involucro en esa transacción. El compromiso, El la compromiso, dinámica sí, de genial. sí, sí. Genial, es un tema de perspectiva, obviamente por eso lo queríamos llevar y volver, digamos, un episodio de conversación,
para que en últimas las palabras y la forma en la que las definimos y las vivimos también eleven el concepto, porque llamarnos profesionales o consultores inmobiliarios pues eleva un poco también esa parte de comunicación. Y en un tercer espectro, un tercer elemento que planteamos, está asociado, digamos, a la lógica de intermediación. Y es allí donde nos encontramos mucho de esa labor más superficial, más ligera, casi que un mero intento transaccional, una búsqueda simplemente de resuelvo unas dudas, visitemos, busquemos cierres, que sabemos que es mucho del insumo de entrenamiento de la industria de las ventas, de la industria de la información comercial y que, como también lo hemos dicho, es totalmente correcta, es totalmente perfecta, adecuada, sensata, pero también sabemos que puede generar en muchas personas esa sensación de que me están, digamos, simplemente intentando jalonar una transacción, intentando hacer un cierre, pero no necesariamente un acompañamiento. De esa lógica de intermediación o ese definición, ese aspecto que ves más en la intermediación, que lo vemos también en números, en la realidad, como un volumen de personas que más trabajan desde allí. ¿Cómo lo ves vos, Omar, y qué perspectiva añadís a eso? Es lo que más encuentra uno en el mercado, la intermediación inmobiliaria. O al menos a mí me ha pasado que cuando me siento con un cliente, ¿cierto? Y me dice, ah, no, mira, tu comisión es del 3%, si vendes la propiedad, acá están las fotos, la información del inmueble y venda, que está bien. Quiero insistir que acá no estamos juzgando las maneras de trabajar de los colegas inmobiliarios. La propuesta de este podcast es poder llevar a otro nivel nuestro servicio como agentes inmobiliarios, ¿cierto? Eso quiero dar la claridad. Entonces, cuando hablamos con un cliente de esa manera y que las primeras preguntas son, ¿y por qué quieres vender? ¿Cuál es el propósito de tu transacción? ¿Qué pasa si no vendes? ¿Qué sucede si no vendes? ¿De qué otra manera puedo aportar si la transacción no se da? Y el cliente se queda, ¿y usted por qué me está preguntando eso? Porque siento que lo común del mercado es la intermediación inmobiliaria, donde yo simplemente tengo una información base del inmueble, me llama alguien a preguntar por el inmueble si es que estoy trabajando en broker, en venta, y mi respuesta para ese cliente es, deme un minuto, consulto si está disponible o no. Es decir, no tengo un compromiso real con la transacción del inmueble, que volvemos, insistimos, está bien esa metodología y a muchas personas les funciona, pero no fue la que nosotros escogimos. Nosotros escogimos otra manera de trabajar y de llevar nuestro nivel de consultoría inmobiliaria de pronto a otro nivel. ¿Cómo lo ves vos, Mauro, de cara, sobre todo, tu gran bagaje es mucho del tema de los arrendamientos, para que también vayamos, porque hoy hemos hablado mucho de venta y compra, ¿cierto? ¿Cómo podríamos diferenciar esos tres aspectos también de una manera como resumida con relación a los arrendamientos? O sea, ¿cómo puedo dar esa consultoría o esa asesoría o esa intermediación? De acuerdo, de hecho aplica mucho más en la industria de la administración de activos en renta o de generadores, digamos, de ingresos como son los inmuebles, y aplica mucho en los propietarios, que hay muchas personas que son atraídas hacia la industria, que tienen deseos de entrar dentro del negocio inmobiliario y muchas veces no comprenden a detalle los números, no entienden lo que significa, digamos, toda la estructura de operación. Hoy viene pasando mucho más con el concepto de vivienda turística o rentas cortas, que también tienen más elementos del costo y de la operación que muchas personas no anticipan o no tienen claras. Y así que no solamente por experiencia y por comprensión, sino también por entender esos verdaderos objetivos del cliente, en este caso propietario, pues obviamente se ofrece, digamos, un nivel de información y de claridad para la toma de decisiones mucho más profundo. Y de cara a los arrendatarios es igual. Encontramos incluso muchas personas que en ese apetito de vivir en cierta zona o que su inmueble tenga ciertas características, descuidan en algunos casos también sus temas financieros, personales. Y hoy que estamos viviendo casos como la ciudad de Medellín, donde las rentas y los valores suben tanto, pues allí sí que hace mucho más sentido. Quería entonces también con ese resumen agradecerte ahí por la pregunta, Omar, ir planteando también ya una lógica
de cierre de este capítulo. Queríamos tocar estos temas, expandirlos un poco más. Agradecer de nuevo esa apertura, incluso a recibir unas definiciones que muchas personas incluso puedan tener, inclusive si se consultan en mecanismos, en libros, en buscadores, pues obviamente se pueden encontrar otras maneras de percibirlo, pero queríamos generar, digamos, ese diferencial y de cómo conectar con las personas y de cómo generar un verdadero relacionamiento mientras estamos haciendo una actividad económica, una actividad profesional. Entonces me gustaría mucho una despedida de tu parte, Omar, e invitarlos a que nos conectemos en el siguiente episodio. Sí, Mauro, nuestra invitación siempre va a ser es tratar de llevar tu gestión inmobiliaria a un escaloncito cada vez más alto. Justo el día de hoy tuve la oportunidad de reunirme con un desarrollador y se da uno cuenta que hasta el mismo constructor necesita de nuestro acompañamiento. El constructor sabe construir y muchas veces se queda corto en otros aspectos que nuestra experiencia y nuestro recorrido y nuestro día a día le puede aportar. Entonces, para mí es muy importante, pudiéndonos equivocar en definiciones, y vamos a un diccionario, porque cada cual tiene sus propias perspectivas, pues acá la única verdad no existe, ¿cierto? Todo dependerá desde la óptica que veas las cosas. Pero sí creo que hablando de temas inmobiliarios, podemos hacer un trabajo mucho más enfocado al cliente y a la consultoría. Siento que el mercado necesita consultores inmobiliarios. Genial. Muchas gracias. Gracias por conectarse, por estar hasta el final. Esperamos sus comentarios, sus me gusta, que nos sigan obviamente compartiendo y nos vemos en un próximo episodio. Artlist.io